بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah, alabado sea, que nos permita seguir aprendiendo de lo que es bueno para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, bienvenidos a nuestra clase número 5 de Estudios Islámicos, nivel intermedio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de dar inicio, quiero recordar una vez más que tengamos presente que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun". Di, ¿acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Aquellos que tienen conocimiento que aquellos que no. Hablándonos Allah subhanahu wa ta'ala la importancia del conocimiento, la virtud del conocimiento. Y sobre esto mismo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah, alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Y dijo también sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah le desea el bien, le hace comprender, le otorga el entendimiento del din. Bienvenidos, hermanos, una vez más a esta clase número 5 del curso de Estudios Islámicos, nivel intermedio. Hoy nos toca hablar del tafsir de Sura Az-Zilzal, ¿sí? El tafsir de la Sura Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Hoy vamos a aprender la explicación de esta sura, empezando por el nombre de la sura. El nombre Zilzal, que literalmente significa temblor, es el gerundio del verbo zalzala, ¿sí? Es el gerundio, el nombre verbal del verbo zalzala. Zalzala, zilzal, y la forma femenina es femenina pasiva, en este caso es zulzila. Zulzila. Por eso Allah, alabado sea, dice la forma pasiva es zulzila y en la forma femenina es zulzilat. Por eso Allah, alabado sea, dice: Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Entonces el nombre zilzal no era, hay que tener claro también que no era una palabra de uso común para el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, y es que ellos en esa época solían poner el nombre a las suras por la primera palabra de la misma. Tal es así que llamaban sura Idha zulzilatil ard, Idha zulzilatil ard, sura subhanalladhi asra bi'abdihi, y así, sura Qul huwallahu ahad, sura Qul a'udhu birabbin nas. El nombre de las suras empieza a utilizarse posteriormente, ¿sí? El nombre de las suras, como sura Az-Zilzal, sura Al-Ikhlas, sura Al-Falaq, sura An-Nas, y así empieza a utilizarse posteriormente. En cuanto al lugar de la revelación, esta sura, hay una diferencia de opiniones si esta sura fue revelada en Medina o en Meca. Por un lado tenemos al compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud, que dice que esta sura fue revelada en la Meca, pero por otro lado tenemos a Abdullah ibn Abbas, que afirma que esta sura fue revelada en Medina. Sin embargo, Abdullah ibn Abbas era quien más conocía de la exégesis del Sagrado Corán, del tafsir del Sagrado Corán. Por lo tanto, la opinión de Abdullah ibn Abbas en este caso es la más acertada. Entonces, dicho esto, esta sura se le considera como una sura medinense, una sura revelada en Medina.
En cuanto a la razón de la revelación, en esta sura Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona algunos de los sucesos que tendrán lugar previos al día del juicio final. Allah, alabado sea, dice, por ejemplo, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, cuando la tierra tiemble, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, y cuando la tierra expulse su carga, expulse lo pesado que hay en ella, es decir, cuando resuciten todos. Entonces Allah en esta sura menciona a sus siervos algunos de los sucesos que tendrán lugar previos al día del juicio final, o mejor dicho, anuncia a sus siervos los sucesos que tendrán lugar donde la tierra misma anunciará que la hora del día del juicio final ha llegado. ¿Cuáles son estos sucesos? Son los que vamos a mencionar a continuación, que son los mismos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala menciona estos sucesos a sus siervos para que sus siervos reflexionen en que la hora del día del juicio final definitivamente está cerca, en que deben buscar aumentar sus buenas acciones para llenar así la balanza de sus buenas, el registro de sus buenas acciones en la balanza antes de que llegue la hora del día del juicio final. Existe un hadith concerniente a esta sura en el cual fue relatado por Anas ibn Malik radiyallahu an, quien dijo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien recite إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, es decir, quien recite esta sura recibirá una recompensa igual a la de recitar la mitad del Corán. Entonces ya saben, hermanos, cada vez que nosotros recitemos la sura إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا hasta el final, inshallah tendremos la recompensa de haber recitado la mitad del Sagrado Corán. Y si la recito 2 veces, pues por ende tendré la recompensa de haber recitado como si hubiese recitado todo el Corán. Ojo, esto no significa que si yo recito esta sura ya me recité la mitad del Corán. No. La recompensa que se obtiene por recitar esta sura es la misma recompensa, o es una recompensa equivalente a recitar la mitad del Sagrado Corán. Hay que tener esto bien claro. Bien. El primer ayah de esta sura, Allah subhanahu wa ta'ala dice: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Podríamos traducir como cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en este primer versículo de esta sura que habrán terremotos al final de los tiempos, que la tierra se sacudirá fuertemente a causa de un terremoto. Allah subhanahu wa ta'ala, el Todopoderoso, quiere mostrarnos en esta sura la imagen de la última hora. ¿Cómo es que va a ser la última hora? Donde va a haber terremotos, temblores, desastres. Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere dejar claro cómo es que será la imagen de la llegada del día del juicio final. ¿Para qué? Para que nosotros nos concentremos realmente en lo que es importante, para que olvidemos lo mundano, para que olvidemos el aferrarnos a la vida mundana. Es importante que cada uno de nosotros busque su sustento en esta vida, que cada uno de nosotros realice sus proyectos en esta vida, que cada uno de nosotros apunte a alcanzar lo mejor en esta vida. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó que para todo hay que buscar siempre lo mejor. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith que, aunque tiene que ver con la otra vida, nos enseña la excelencia en todos y cada uno de nuestros asuntos. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Si le van a pedir a Allah el paraíso, entonces pídanle el Firdaus al-A'la, el más alto de los jardines, el Firdaus. Entonces, esto directamente está relacionado a suplicar a Allah el paraíso. Sin embargo, a través de estas palabras, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña también que el musulmán no es mediocre, que el musulmán apunta hacia lo mejor en todos y en cada uno de sus asuntos. Entonces, incluso
En otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente Allah es perfecto, Allah es bueno y ama lo bueno, ama la excelencia. Si van a degollar, háganlo de la mejor manera, ¿ve? Hasta en asuntos tan pequeños como estos se nos ha prescrito la excelencia. Entonces, cada uno de nosotros no solo diría tiene derecho, sino que además tiene la obligación de completar todos sus proyectos aquí. Allah lo puso en esta vida como una vida de prueba, para enfrentar una prueba. Entonces, en tu trabajo, sé justo, sé bueno, cumple con tu trabajo tal como Allah te lo ha ordenado, hazlo de la mejor manera, en tu familia, en todos los ámbitos de tu vida. Si vas a emprender un negocio, si vas a emprender una empresa, cualquier proyecto, apunta hacia lo mejor. Entonces, esto por un lado está muy bien. Lo que no está bien es olvidar que nuestra verdadera vida no es esta, sino que nuestra verdadera vida es la que viene después. Y aquí simplemente estamos de paso. Aquí vinimos para estar solamente un tiempo. De tal manera que ninguno de nosotros sabe en realidad cuánto es el tiempo que va a estar en esta vida. Puede que sea 100 años, puede que sea 80, 60, puede que sea 40, puede que alguno de nosotros esté hablando en un momento y al día siguiente y al siguiente momento ya no esté, porque vuelvo a repetir, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a estar en esta vida, pero sí sabemos toditos con certeza de que todos vamos a morir, de que a todos nos va a tocar emprender el viaje. ¿Hacia dónde? Hacia la otra vida, hacia la verdadera vida, porque esta es una vida de prueba. Esta es una vida de prueba. Entonces, no podemos olvidar nuestra parte de este mundo, y Allah, alabado sea, lo dice: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, y no olvides tu parte de este mundo. Es decir, hay que anhelar la otra vida y hay que cumplir con lo que Allah nos ha ordenado en esta. Hay que cumplir con lo que Allah nos ha ordenado en esta vida, pero no hay que olvidar que la verdadera vida es la vida siguiente, la vida verdadera, la vida del Ákhira. Entonces, para eso Allah subhanahu wa ta'ala muestra a sus siervos cómo será la imagen de la última hora, para que su siervo entienda de una vez que lo importante es prepararse para ese día. Que lo importante es prepararse para ese día y no estar pensando en las cosas, vuelvo a repetir, en las cosas pasajeras de este mundo, en las cosas mundanas. Allah subhanahu wa ta'ala comienza con el relato del estremecimiento, del terremoto, de cómo la tierra se sacudirá, cómo la tierra llegará a su fin. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Cuando uno lo lee en español no es en la lengua árabe el Corán como tal, y eso es parte de la milagrosidad del Sagrado Corán, conserva su verdadero significado, conserva el énfasis de la lengua árabe. Y es que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando decimos en español, cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto, no. Allah subhanahu wa ta'ala dice, por eso es que siempre explicamos que las traducciones son simplemente esos. Es el esfuerzo de una persona por llevar el mensaje del Sagrado Corán en otras lenguas. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Cuando vean a la tierra sacudirse por un gran terremoto, estén atentos que el día del juicio final está llegando. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Cuando la tierra se sacude por un gran terremoto y expulse su carga, expulse lo pesado que tiene la tierra. ¿A qué se refiere? A que todos resucitaremos, todos surgiremos nuevamente de la tierra. Así como la tierra preserva en ella ahora a todos los muertos, desde el primer hombre hasta el último, el día que llegue la hora, todos surgirán de la tierra nuevamente. Entonces, sobre estos dos versículos, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, cuando la tierra se sacuda, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ, a través de un terremoto, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, y expulse su carga, nuevamente Allah subhanahu wa ta'ala capta
la atención de su siervo para que su siervo reflexione en que el día del juicio final llegará y la imagen será esta. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam encontró a sus compañeros discutiendo sobre un tema en la mezquita, y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: ¿sobre qué discuten? Y sus compañeros le dijeron: mensajero de Allah, estamos discutiendo sobre la hora, sobre cómo será la hora. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente: la hora no llegará. Estamos discutiendo sobre la última hora. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la hora no ocurrirá hasta que vean 10 señales. Hasta que vean 10 señales. Estas son las 10 señales mayores que, si se dan, el día del juicio final habrá llegado. Señales menores son muchísimas, y según los ulama, ya todas o casi todas se han realizado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, por ejemplo, solo por mencionar algunas de las señales menores, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: bu'ithtu ana wa sa'atu kahatayn. El momento de mi elección como profeta y la llegada de la hora están así de cerca, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso lo dijo hace más de 1400 años. Y si hace más de 1400 años estaba así de cerca, algunos ulama, algunos eruditos mencionan que así de cerca como estos dos dedos están pegados, o es que están así de cerca que desde el inicio de los tiempos ha transcurrido esto hasta el momento en el que fue elegido el profeta sallallahu alaihi wasallam, y esto de aquí, esta diferencia de aquí, es lo que falta para la llegada del día del juicio final. Son algunas de las interpretaciones, pero sea cual sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: mi elección como profeta y el día del juicio final están así de cerca como estos dos dedos. Entonces, esa es una de las señales menores. Ya se dio. El mismo nacimiento antes de esto del profeta sallallahu alaihi wasallam ya era una de las señales. Y hay otras señales. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando vino el ángel Gabriel en forma de un ser humano y le preguntó: ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Pero cuando dijo: háblame acerca del Islam, y el profeta le respondió, sallallahu alaihi wasallam le respondió que el Islam son los 5 pilares, y sobre el imán, que el imán son los 6 pilares de la fe, y sobre el ihsan le dijo que adores a Allah como si lo vieras, ya que si tú no lo ves a él sí te está viendo a ti. Es decir, que tengas presente a Allah en todo momento. Y siguió las preguntas del ángel Gabriel hasta que el ángel Gabriel le preguntó: háblame acerca de la hora. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el preguntado, es decir, yo no sé de ella más que el que pregunta. Es decir, yo, Muhammad, no sé más de la hora que tú, o Jibril. El profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que era Jibril, pero no lo dijo hasta ese momento. Entonces el ángel Gabriel dijo: háblame entonces acerca de sus signos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando veas a la esclava dar a luz a su patrona, espera la hora. Se refiere a que cuando veas a los hijos, a las hijas, perder el respeto tanto a las madres que parecerán sus esclavas. Eso ya se ha dado. Y por otro lado dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: cuando veas a descalzos pastores de ovejas, cuando veas a desamparados descalzos pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios, espera la hora, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto es algo que lo podemos ver a diario. Lo podemos ver es algo que podemos dar testimonio de ello nosotros mismos. Lo vemos en Dubái, lo vemos en Arabia Saudita, lo vemos en Singapur, lo vemos en muchas partes. Y todos ellos hasta hace poco no eran descalzos pastores, desamparados pastores de ovejas. Entonces son una de las señales menores que el profeta sallallahu alaihi wasallam anunció. Sin embargo, existen señales mayores. Y sobre estas es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando los vio discutiendo, les dijo: ¿sobre qué discuten? Y ellos dijeron: estamos discutiendo sobre la llegada de la hora, del día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la hora no llegará hasta que sucedan o hasta que vean 10 señales. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se las mencionó: el humo, el Dajjal, que es el Mesías impostor, o algunos lo conocen como el anticristo, ¿sí? La bestia, la salida del sol por el oriente, el descenso de Isa ibn Maryam, de Jesús, que su segunda venida, la venida de
de Gog y Magog, que son dos tribus perversas que llevarán la perversión por donde vayan, y serán tantos, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que cuando ellos pasen delante de un lago, pasará el primero habiendo un lago, y cuando termine de pasar el último de ellos, la gente dirá: aquí había un lago, aquí había una fuente de agua. Se beberán el agua del mundo. Literalmente lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Serán tantos que cuando pase el primero de ellos frente a un lago, y cuando pase el primero de ellos habrá un lago, y cuando termine de pasar el último de ellos, la gente dirá: aquí había un lago. El hundimiento de la tierra en tres sectores: en el este, en el oeste y en la península árabe, seguida de un gran fuego que comenzará en el Yemen y juntará a la gente en su lugar de concentración. Entonces estas son las señales que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó como señales mayores. En otro hadith se menciona también la salida del sol por el occidente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah acepta el arrepentimiento hasta antes de dos momentos: antes de la agonía, dijo, antes del halq, es decir, antes de que el alma llegue aquí, en la agonía, cuando ya uno está en plena agonía y el alma está siendo retirada del cuerpo. En ese momento ya Allah no acepta arrepentimiento. Y el otro momento, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el sol salga por el occidente. El día que veamos que el sol sale por el otro lado, ya no hay oportunidad de arrepentimiento para aquellos que rechazaron el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, sobre el segundo ayah, Allah alabado sea dice: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, y expulse su carga. ¿Qué carga? La carga que lleva la tierra. Vuelvo a repetir: los muertos. Allah subhanahu wa ta'ala los resucitará, los hará surgir de nuevo. Allah subhanahu wa ta'ala continúa describiendo los eventos impresionantes que tendrán lugar ante la llegada del día del juicio final. En otros capítulos del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice también, por ejemplo, cuando el cielo se hienda, las estrellas se caigan: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. Cuando el cielo se hienda, cuando las estrellas se caigan, cuando las estrellas se caigan. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, cuando los mares se entremezclen. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, cuando las tumbas sean abiertas. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala en distintas partes del Corán, sobre todo en las últimas suras, en varias de las suras del Juzu Amma, de la 30ª parte del Sagrado Corán, es donde Allah menciona todos y cada uno de estos sucesos. En otra parte del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: cuando el sol sea arrollado, las estrellas se extingan y las montañas sean pulverizadas. Cuando las montañas sean pulverizadas. Hemos visto en algunas ocasiones cómo las montañas se vienen abajo por sí solas, y lo que era una gran montaña no queda nada. Allah dice: cuando las montañas sean pulverizadas, cuando las camellas preñadas sean abandonadas. Es decir, que el ser humano desatenderá hasta los bienes más preciados. Ya el ser humano no le interesará para nada reunir los bienes más preciados que tenía, porque sabe que la hora está ante sus ojos. Cuando los animales sean congregados para ser juzgados, dice Allah subhanahu wa ta'ala, cuando los mares se enciendan y los hombres sean agrupados según sus obras. Entonces, hermanos, como vemos en distintas partes del Sagrado Corán, Allah nos menciona todos estos sucesos. Entonces, y esta escena pertenece al juicio final, porque todo lo que estuvo oculto en este mundo, Allah subhanahu wa ta'ala lo hará surgir. Todas las intenciones que el ser humano, todas las acciones que el ser humano hizo o tuvo y creyó que nunca iban a salir a la luz, ese día Allah subhanahu wa ta'ala las hará públicas. El que calumnió, el que difamó, el que susurró en contra de su hermano y creyó que nunca iba a tener que rendir cuentas, ese día sus acciones serán presentadas delante de él. El que fue injusto con su hermano, el que oprimió a su hermano o oprimió a cualquier persona,
ese día tendrá que rendir cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Teman a la súplica del oprimido, porque entre ella y Allah no hay ninguna barrera, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces eso, ¿qué nos indica? Que la injusticia no es solamente prohibida contra los musulmanes mismos, no, sino contra la humanidad en general, contra la creación de Allah subhanahu wa ta'ala en general. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalamu. Allah, alabado sea, dice en un hadith qudsi: yo me he prohibido la tiranía y la injusticia a mí mismo, así que no cometan injusticia entre ustedes. Entonces, ese día, hermanos, ese día es cuando Allah subhanahu wa ta'ala hará que todo salga a la luz. Las mentiras, las calumnias, las difamaciones, el ghiba, el namima, la murmuración, todo lo malo que hayamos podido hacer en esta vida y hayamos creído, pretendido que Allah no nos va a pedir cuentas por eso, o no nos íbamos a presentar ante Allah para rendir cuentas de eso, ese día llegará sin ninguna duda. Y ese día ya no habrá chance de decir volveré para corregir mis errores ni nada de eso. Entonces, excepto en una situación, y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: las faltas del siervo recto, es decir, del hombre virtuoso, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, las faltas de la persona virtuosa que Allah cubra en este mundo, Allah subhanahu wa ta'ala también las cubrirá el día de la resurrección. Solo en este caso, de la gente virtuosa. La gente virtuosa que hizo alguna mala acción y se arrepintió y Allah cubrió su falta, el día del juicio final también quedará cubierta. Pero aquellas personas que oprimieron a uno, oprimieron a otro, fueron injustos con uno, fueron injustos con otro, calumniaron a otro, difamaron a otro, murmuraron en contra de otro, etcétera, etcétera, y nunca se arrepintieron y creyeron que nunca se iban a presentar ante Allah, ese día todas sus acciones serán mostradas en público. Ese día serán avergonzados frente a toda la creación. Ese día serán avergonzados frente a toda la creación. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Cuando el ser humano diga: ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a la tierra? ¿Qué está pasando con la tierra? Terremotos. La tierra está expulsando todo, está haciendo surgir todo de ella, todo de nuevo. ¿Qué le sucede? Entonces, aquellos seres humanos que quedan atrapados en los terremotos y en las erupciones que tendrán lugar, y por el horror y verán delante de sus ojos tumbas que se abrirán, ellos van a ver delante de sí mismos las tumbas que se abrirán, y que los muertos serán expulsados de ellas, dirán: Malaha, ¿qué le sucede a la tierra? ¿Qué está pasando con la tierra? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la última hora no llegará, y se lo dijo a Aisha radiyallahu anha, dijo: la última hora no llegará hasta que quede lo peor de la humanidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y este es un hadith sahih, la última hora, es decir, la antesala al día del juicio final, no llegará hasta que quede lo peor de la humanidad. Entonces queda claro que los creyentes ya no estarán más. Los creyentes serán todos tomados, serán todos llevados, habrán muerto todos, y lo que queda de la humanidad será lo peor. Y sobre ellos es que llegará todos y cada uno de los sucesos previos a la hora. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la hora no llegará sino hasta que quede o llegará sobre lo peor de la humanidad. Aisha radiyallahu anha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam,
ella citó que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah enviará, escuchen bien, Allah enviará un viento agradable por el cual todos los que tengan fe, equivalente al peso de un átomo o de un grano de mostaza, morirán. Entonces Allah enviará un viento fresco, un viento agradable, con el cual todos los creyentes, aún los que tendrán un granito de mostaza, un átomo de mostaza de fe, morirán. Y solamente aquellos que no tienen bondad sobrevivirán, es decir, lo peor de la humanidad. Solo van a sobrevivir lo peor de la humanidad. Entonces ellos volverán a las religiones paganas de sus ancestros. Ellos volverán a practicar la idolatría que se practicaba en la antigüedad. La gente adoraba en la antigüedad, por ejemplo, ídolos como Al-Lat, Al-Uzza y tantos otros ídolos, ¿sí? La gente entonces volverá a la misma situación de sus antepasados. Lo peor de la humanidad volverá a adorar a los ídolos que adoraban sus antepasados. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Ese día la tierra dará informes de todo lo que tierra tiene, dará testimonio. Ese día la tierra dará testimonio. يومئذ تحدث أخبارها. Ese día la tierra dará testimonio. Dará testimonio de todos los secretos, de todo la información que tiene. La tierra, hermanos, informará sobre el secreto que está detrás de todo el desorden y la destrucción que tendrá lugar en esos momentos. La tierra dará testimonio. Y alguno preguntará, ¿cómo la tierra va a hablar? Hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado a nosotros la capacidad de poder hablar. Allah subhanahu wa ta'ala le puede dar la capacidad de poder hablar a cualquiera de su creación, a cualquier cosa de su creación. Si Allah quiso que nuestra boca hablara, el día del juicio final, nuestras manos, nuestros pies, nuestra piel, todo va a hablar, ya sea a favor o en contra de uno mismo. El mismo que hizo que nuestra boca pudiese hablar, el mismo hará que nuestros demás órganos puedan también hablar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también: antes de la última hora habrá un tiempo en que desaparecerá el conocimiento. Y efectivamente, así como desaparecerá la gente del bien, los creyentes, el conocimiento también desaparecerá, hermanos. El Corán será elevado, ya no estará más el Corán en la tierra. Esto lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. El Corán ya no estará más, el conocimiento, ya no habrá más conocimiento, ¿sí? Y la ignorancia tomará su lugar. Y subhanallah, también de esto vamos viendo ya algunas situaciones de las cuales nosotros podemos dar testimonio de ello. ¿Cuánta gente que se autopercibe como alim, como sabio, emitiendo juicios sobre el Islam, cuando no son en realidad más que gente desviada? Cuando no son en realidad más que grupos desviados que invitan al camino de la desviación, y lamentablemente cuando la gente no tiene conocimiento, cae en sus artimañas. Como aquí mismo en Lima, hay un grupo de los Qadianis que está haciendo campaña tras campaña para jalar a los musulmanes de nuestras mezquitas. Una campaña muy fuerte aquí en Lima, donde muchos de los musulmanes están siendo citados, están siendo invitados por este grupo desviado, por este grupo perverso que anuncia que uno de sus líderes era el último profeta, aun cuando sabemos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el último de todos los profetas y mensajeros. Entonces, esto es una de las señales del día del juicio final. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: antes de la última hora habrá un tiempo en que desaparecerá el conocimiento. En otros hadiths está mencionado: y el Corán será elevado, ¿sí? Y dice: y la ignorancia tomará su lugar. Y también dice: habrá matanzas en gran escala. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Gaza? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Gaza? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Gaza, hermanos? Estamos viendo una gran matanza. Una gran matanza en contra de nuestros hermanos. Y sobre esto, haciendo un paréntesis aquí, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq
لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله أين هؤلاء أو من هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء في بيت المقدس. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: habrá un grupo de mi nación que se mantendrá firme en la verdad. No les afectará en nada la gente que los traicione, ni quienes estén en contra de ellos. Y estarán en esa firmeza hasta que llegue el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Dijeron mensajeros de Allah: ¿y dónde está esta gente? ¿Quiénes son? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: esta gente está alrededor de Beit al-Maqdis, alrededor de Jerusalén. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros vamos viendo, dando testimonio en directo de todo lo que vamos viendo y escuchando a nuestro alrededor, no son sino señales de la llegada, de la cercanía de la hora, hermanos. Estas matanzas que están haciendo de nuestros hermanos en Gaza son señales. Y la pronta victoria que sin duda va a llegar de los musulmanes sobre ese pueblo perverso está también cerca, hermanos. Y son señales de la hora del día del juicio final. El día en el que la victoria de Allah subhanahu wa ta'ala llegue, y que va a llegar con toda certeza y muy pronto. فَإِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ, porque la victoria de Allah está muy cerca. Ese día hasta los árboles, hasta las piedras dirán: hey musulmán, aquí atrás mío hay uno de ellos, aquí atrás mío hay un Yahudi, ta'ala faqtulhu, ven y acaba con él. Entonces, hermanos, todos estos son signos de la llegada del día del juicio final. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ese día la tierra dará testimonio y lo hará por orden de su Señor. Allah subhanahu wa ta'ala es quien le ordenará a la tierra que hable. Así como Allah, vuelvo a repetir, así como Allah ordena a nuestra boca que sea la que pueda expresarse en nuestro cuerpo, Allah ordenará el día del juicio final que la tierra pueda hablar, que nuestros órganos puedan hablar, todo. Allah es el Todopoderoso, hermanos. Él no necesita más que decir kun fayakun. La orden de Allah subhanahu wa ta'ala es la que transcurre por todas y cada una de sus criaturas en este mundo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: y cuando estén a punto de ser arrojados en él, es decir, en el fuego, querrán negar sus pecados. Entonces atestiguarán contra ellos mismos sus propios oídos, ojos y pieles, por todo lo que habían realizado. Dirán a sus pieles, la gente que será condenada al fuego le va a decir a su propia piel: ¿por qué atestiguas contra nosotros? ¿Por qué atestiguas contra mí mismo? Y las pieles responderán diciendo: Allah nos ha ordenado hablar. Nosotros no podemos hacer nada. Allah nos ha ordenado hablar. Él es quien puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Lo dice en el Sagrado Corán. Entonces, hermanos, es Allah subhanahu wa ta'ala quien con su orden decreta que algo o algunas de sus criaturas, o las que a él le plazca, empiecen a hablar, puedan empezar a tener la capacidad de expresarse. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ese día, hermanos, los hombres, los seres humanos, las personas acudirán en grupos al lugar del juicio para comparecer ante su Señor y conocer el resultado de sus obras. Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que sea, verá su recompensa.
y quien haya realizado una obra de mal, por pequeña que sea, también verá su recompensa, hermanos. Allah subhanahu wa ta'ala dice en otra parte del Sagrado Corán, haciendo énfasis a esto que está mencionando en esta sura, dice: el hombre huirá de su propio hermano, y de su madre y de su padre, y de su esposa y de sus hijos. Ese día todos estarán preocupados por sí mismos. Cuando llegue el día del juicio final, hermanos, el que haya hecho el bien tendrá su recompensa, por pequeño que sea. Y quien haya hecho el mal, por pequeño que sea, también tendrá su recompensa. Y ese día nadie podrá interceder por nadie. Todos y cada uno ese día estarán ocupados y preocupados con sus propios asuntos. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. El día en el que lo que acabo de leer, el día en el que cada persona huye de su hermano. ¿Quién huye de su hermano en esta vida? Nadie. Pero ese día se desentenderá de su hermano. No puedo hacer nada por ti, yo. Y de su madre y de su padre. ¿Quién huye de su madre y de su padre? Pero ese día no podrá hacer nada por su madre ni por su padre, ni ellos podrán hacer nada por él. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Y huirá de su cónyuge, de su esposa y de sus hijos. Ese día nadie podrá interceder por nadie, excepto Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que intercederá por su nación. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah le ha concedido a cada profeta una súplica especial. Todos y cada uno de los profetas han realizado ya su súplica y Allah se las ha respondido. Pero yo me he reservado mi súplica especial para el día del juicio final. La he reservado para el día del juicio final para mi nación. El día del juicio final, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá ante el trono de Allah subhanahu wa ta'ala, se postrará ante Allah subhanahu wa ta'ala y alabará a Allah subhanahu wa ta'ala con alabanzas que nadie pronunció antes. Y glorificará a Allah subhanahu wa ta'ala con glorificaciones que nadie pronunció antes. Alabará a Allah subhanahu wa ta'ala y adorará a Allah subhanahu wa ta'ala como nadie lo hizo antes. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dirá: Ya Muhammad, irfa ra'sak, was'al tu'ta, washfa tushaffa. Oh Muhammad, levanta tu rostro, pide y te lo concederé. Intercede por alguien y te lo permitiré. Ya Muhammad, irfa ra'sak, levanta tu rostro, was'al tu'ta, pide y te daré, washfa tushaffa. Intercede por alguien y te lo concederé. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam empezará ese día a pronunciar la súplica que se reservó para ese día, se reservó para su nación, y empezará a decir: Ya Allah, Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati. Señor mío mi nación, Señor mío mi nación, Señor mío mi nación. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam irá una y otra vez intercediendo por cada uno de su nación. Sobre eso, inshallah, vamos a hablar más adelante en una clase especial sobre la misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam por su nación, tanto en esta vida como en el día del juicio final, porque es importante que cada uno de nosotros sepa lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuestro querido, nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, hizo y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Que Allah subhanahu wa ta'ala le recompense, le bendiga y le otorgue el lugar honrado que Él le ha prometido, la estancia, el maqam al-mahmud. El último ayah dice: y quien haya realizado el bien, por pequeño que sea, lo verá su recompensa, y quien haya realizado el mal, por pequeño que sea, verá también su recompensa. ¿Sí? La palabra que se menciona en esta última ayah, dharra, puede traducirse, hace referencia en algunas ocasiones a una hormiga pequeña, porque es algo pequeñísimo. Pero también se puede aplicar como un grano de mostaza, que era lo más pequeño, como también puede aplicar a un átomo, lo más pequeño que sea, haciendo referencia a que lo más pequeño que puedas haber hecho, sea bueno o sea malo, tendrá su recompensa el día del juicio final. Y ya para terminar,
el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos exhorta a hacer todo el bien que podamos cuando dijo lo siguiente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente: no desprecien ninguna forma de hacer el bien, aunque sea recibir a tu hermano con una sonrisa. Entonces, hermanos, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo bien claro: musulmanes, no menosprecien ninguna buena acción que ustedes puedan hacer. Aunque esa buena acción, por pequeña que parezca, sea el recibir a tu hermano con un rostro sonriente. Si lo haces, por pequeño que sea, allí hay una buena acción, hay una hasana, y hay una recompensa, hay una bendición. Y las hasanat, si Allah subhanahu wa ta'ala las quiere multiplicar, y uno espera lo mejor de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, las va a multiplicar. Y dijo también el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien indique una buena obra recibirá la misma recompensa que quien la realiza. Ad-dallu ala khayri ka fa'ilihi. Quien quien invite a alguien a hacer una buena acción tendrá la misma recompensa que aquella persona que lo realiza. Barakallahu fikum, hermanos. Espero que la clase haya sido de beneficio, que sea de beneficio para cada uno de nosotros, que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede el beneficio de esta clase, que nos concede el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos conceda la oportunidad de seguir aprendiendo asuntos que a nosotros nos beneficien, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor de la sabiduría y el conocimiento absoluto, que aumente nuestro conocimiento. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios, envíennos sus preguntas al grupo, inshallah las responderemos. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.